Nunca más he sentido un apetito por esas cosas. Nunca más en mi vida he sentido un apetito por un trago de alcohol o por un cigarro. Nunca más en mi vida. La gloria sea para Dios. Dios transformó mi vida. Eso no lo hizo el hombre, eso no lo hizo mi esposa, eso no lo hizo mis hijos, eso no lo hicieron los médicos, eso lo hizo Jesús. Y esa convicción es algo que a mí me hace predicar con convicción y con ganas y con seguridad, sabiendo que Jesús puede transformar a cualquier persona, que no hay persona dura para Dios. Donde murió Jesús en la cruz es un lugar turístico hoy día. La tumba de Jesús, donde estuvo Jesús, es un lugar turístico, donde van turistas de todo el mundo a visitar esos lugares. Donde está la tumba vacía de Jesús, ministros van para allá, y los ministros que van dicen que se siente una gloria, un poder ahí extraordinario hasta el día de hoy. Porque fue el lugar donde estuvo el Maestro, porque fue el lugar donde estuvo Jesús, el que murió por mí, el que murió por usted. Porque esa fue la tumba que dejó el Señor ahí vacía, para irse al reino de los cielos, para darle la promesa y para decirnos: así como yo me voy a volver un día. Porque no sé si usted me está captando hoy día, yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta, pero le estoy hablando del Hijo, le estoy hablando del que murió por usted en la cruz, le estoy hablando de ningún hombre, le estoy hablando de ese que fue capaz de dejar su trono, su reino, su riqueza por amor. Cuando hay un llamamiento de Dios y el mismo diablo con todo su demonio lo va a derribar. Aunque haga lo que haga, aunque quiera lo que quiera, aunque hable lo que hable, nunca va a derribar algo que Dios. Lo que es de Dios va a permanecer, lo que es de Dios va a avanzar, lo que es de Dios se va a levantar. Esa es la verdad, esa es la verdad. Lo que es de Dios avanza, se levanta uno y otra vez. Hay señales claras de que Dios es el que levanta, de que no es el hombre el que levanta, sino que es Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice así: en el nombre de Jesús. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Diga conmigo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Diga conmigo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En estos versículos está hablando no una persona externa a lo que Jesús hizo, no una persona que recopiló información, sino que en estos versículos está hablando uno que estuvo cerca de Jesús, que es Juan, el discípulo amado. Usted sabe que Lucas, por ejemplo, que era médico, él recopiló información en diferentes lugares, en diferentes partes. Él trató de recopilar información y de poder entregar esa información lo más claro posible. Pero Lucas no fue uno de los 12. Lucas no estuvo dentro de las filas de los apóstoles. Lucas se embarcó en los viajes de Pablo en el libro de los Hechos. Cuando ya la iglesia estaba empezando, ahí se embarca Lucas en uno de los viajes de Pablo y comienza a avanzar y a andar junto con el apóstol Pablo. Pero ese hombre no fue uno de los 12, él recopiló información, él adquirió información en otros.
que vieron la vida de Jesús, que vieron cuando Jesús hacía milagros, cómo Él sanaba, cómo libertaba. Por eso el libro de Lucas detalla de esa forma, porque Él recopiló información. Pero cuando usted lee el libro de Juan es algo diferente, porque el libro de Juan es más espiritual. El libro de Juan enseña la vida de Jesús, pero lo enseña de una forma más espiritual que como lo enseña Lucas. No, porque no tenían la misma información, no tenían la misma capacidad, si se puede decir, no tenían la misma información en ellos mismos, en su mente, en su vida. En cambio, Juan, el discípulo amado, fue un hombre que caminó con Jesús, fue un hombre que estuvo al lado de Jesús, fue un hombre que cenó con Jesús, fue un hombre que Jesús le lavó los pies. Entonces no era un hombre que recopilaba información, sino que Juan, el discípulo amado, tenía una información clara en su vida y tenía un testimonio personal en sí mismo de lo que era el Señor. Amén. A él nadie le va a venir a decir lo que Jesús había hecho, o lo que Jesús había informado, o los mandamientos del Señor, lo que Jesús había hecho en su propia vida. Nadie le iba a venir a enseñar a Juan, porque Juan sabía cómo era su maestro, porque Juan cenó con su maestro. Entonces este hombre que leímos aquí, él habla acerca de Jesucristo, y habla acerca del Padre, y habla acerca del Hijo, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Lo habla con convicción, teniendo la seguridad de que Dios era el que estaba haciendo todo en ellos, y el que iba a traer una expansión de su reino sobre la tierra, y que esa expansión dependía de cómo la vida de los hombres podía reaccionar ante un llamado de Dios. No es lo mismo una persona que recibe un milagro a una persona que no la recibe. No es lo mismo una persona que recibe una sanidad a una persona que nunca recibe una sanidad. No es lo mismo una persona que ha sentido fuertemente la presencia de Dios y que ha sido impactado y bautizado por el Espíritu Santo de Dios a una persona que no ha sido impactada y llena de la presencia. No hay punto de comparación, porque la persona que vivió la experiencia con Dios sabe quién es Dios. No duda en ningún momento en su vida que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer una sanidad, que Dios puede salvar a alguien, que Dios puede edificar o que Dios puede bautizar a alguien en el Espíritu. No lo duda en ningún momento. Pero la persona que no lo ha recibido no tiene esa capacidad y no tiene ese conocimiento de lo que es Dios. Por eso Juan, el discípulo amado, hablaba con tanta convicción, sabiendo quién era Dios, sabiendo quién era Jesús, entendiendo que el Espíritu Santo era real y no era un mito, no era una leyenda. Entonces, yo en esta noche le quiero hablar con convicción, por las cosas que hemos vivido. Yo sé que cuando el pastor Elías, el obispo Erwin se paran aquí, hablan con convicción porque ellos han vivido cosas, han vivido experiencias desde su juventud. Una noche hablaba con el pastor, con el obispo en su casa, hace tiempo atrás, me acuerdo. Fue algo que me quedó grabado porque él me decía que un hombre, no me recuerdo qué hombre era, pero que él conocía, y él dice que vio milagros extraordinarios, vio resurrección de muertos. Que esa persona oraba por los muertos y resucitaban. Cosas que en este tiempo no hemos visto. Cosas que en este tiempo no vemos. Pero estos hombres bíblicos, y así como cada uno que ha vivido experiencia, tenemos la convicción y la seguridad de que Dios es real. Amén. De que no predicamos a un Dios por una costumbre o porque alguien nos impuso algo, sino que predicamos a Jesús porque sabemos que Jesús es real. Amén. Y predicamos del Espíritu Santo porque sabemos que el Espíritu Santo es real. Amén. ¿Cuántos saben eso aquí? Amén. Cuando usted tiene esa información en su vida, en su disco duro, usted predica con convicción. Usted habla con convicción. Nadie le viene a cambiar sus palabras. Nadie le va a venir a decir, fue otro que te hizo el milagro, fueron los médicos que te sanaron, o fue alguien que te tocó, o fue la emoción, o fue porque te impusieron una palabra sobre tu vida, o fue porque la emoción te ganó. Usted y yo sabemos que fue el Espíritu Santo que nos transformó. Y eso nadie lo va a cambiar. Nadie nos va a poder hacer ese cambio en nuestra vida hasta el día en que volvemos a la presencia de Dios, porque tenemos la seguridad que fue Jesús el que hizo el milagro en nuestra vida. En mi vida personal, si no hubiera llegado Jesús a mi vida, si Él no me hubiera alcanzado por su misericordia, yo hoy día no estaría acá. Si usted me hubiera conocido hace 19, 20 años atrás, usted no podría creer que me está predicando acá. Porque mi vida era una vida
desperdiciada en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en las pandillas, en los grupos, durmiendo fuera del hogar por semanas, sin ir a mi casa, sin ver a mi mamá. Pero eso es el viejo hombre. Eso pasó hace 18 o 19 años atrás. Hasta el día en que Cristo llegó a mi vida y tocó mi corazón. Solamente para contarle, era un hombre que bebía todas las noches. No podía parar de beber. Me levantaba a fumar toda la noche. Era impresionante lo que yo fumaba, era impresionante lo que yo podía beber. Me iba a mi trabajo borracho, volvía y seguía bebiendo. Mi esposa está de testigo, mis hijos están de testigo, que era así. Pero el día en que Cristo tocó mi vida, tocó mi corazón, desde ese día en adelante, la gloria sea para Dios. Y todos los días de mi vida le pido misericordia a Dios. Nunca más he sentido un apetito por esas cosas. Nunca más en mi vida he sentido un apetito por un trago de alcohol o por un cigarro. Nunca más en mi vida. La gloria sea para Dios. Dios transformó mi vida. Eso no lo hizo el hombre, eso no lo hizo mi esposa, eso no lo hizo mis hijos, eso no lo hicieron los médicos, eso lo hizo Jesús. Y esa convicción es algo que a mí me hace predicar con convicción y con gana y con seguridad, sabiendo que Jesús puede transformar a cualquier persona, que no hay persona dura para Dios, sino que Dios puede tocar el corazón de la persona más perdida que esté afuera del mundo. Que Dios no rechaza a esa gente, sino que Dios lo quiere alcanzar. Pero para eso estamos usted y yo, para poder llevar una palabra, para poder llevar una seguridad a esa persona y hablarle con seguridad, decirle: Cristo te puede sacar de ahí, Jesús te ama, Dios te ama, yo fui transformado, tú también puedes ser transformado. Pero tiene que haber una seguridad, una convicción en nuestra vida. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque usted en el reino de Dios tiene que caminar con certeza y tiene que caminar con convicción. No puede dudar de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo ayer y de lo que hará mañana y de lo que está haciendo hoy día. Bendito Dios. No podemos dudar de Dios. Entonces, en estos versículos que leímos, habla el discípulo amado, habla Juan, el discípulo amado. Decía: el que participó de las aflicciones de Jesús. El discípulo amado, uno de los que fue entrenado, de los que fue capacitado, de los que fue instruido para llevar sobre sus lomos un ministerio como el del Señor Jesucristo. Un hombre que fue entrenado en todas las áreas de su vida. Un hombre que fue capacitado y enseñado en todas las áreas de su vida. No tan solo en algunas áreas, sino en todas las áreas de su vida. Juan, el discípulo amado, que era primo hermano de Jesús, si no me equivoco, que era familiar de Jesús, que se crecieron casi juntos, porque Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Aproximadamente, de ahí su ministerio dura aproximadamente 3 años, 3 años y medio. Pero dentro de ese tiempo, antes que Jesús llegara al ministerio, Juan era uno que seguramente estaba cerca con Jesús, que lo conoció, que conocía a su familia, que conocía a su madre, que conocía a sus hermanos, que conocía a sus hermanas, que conocía quién era Jesús. Pero un hombre que tenía una clara convicción y una seguridad de que ese hombre llamado Jesús no era simplemente el hijo del carpintero y no era simplemente el hijo de la hilandera, sino que ese hombre llamado Jesús, que era su primo terrenal, era el hijo de Dios viviente, era el hijo del Dios altísimo, y era el hombre que podía cambiar a la humanidad. Él tenía una convicción en su ser que nadie se lo iba a cambiar, que aunque fuera familiar, él sabía quién era Jesús. Él sabía que Jesús podía transformar a cualquier persona. Entonces ese hombre anda aquí, y ese hombre dice aquí, dice que en el cielo dan testimonio 3 personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aleluya. Y que esos 3 son uno, y que los 3 concuerdan. O sea que no hay margen de error en ellos 3. Usted sabe que las doctrinas erróneas hoy día vuelan. Amén. Y avanzan muy ligeramente. Sí, Señor. Las doctrinas falsas hoy día están avanzando, pero de una forma extraordinaria. Y muchos ya están sacando al Padre, están sacando al Hijo, están sacando al Espíritu Santo. Porque dicen que la Trinidad no es de Dios, que la Trinidad no es bíblica. La palabra Trinidad no es bíblica.
Hablamos de la Trinidad porque hablamos de las tres personas. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor. Que son los tres que nos capacitan a nosotros. Que nos entregan algo a nuestra vida. Que son los tres que trabajan con la misma visión, con el mismo propósito. Que son los tres que nos impulsan a nosotros dentro de los ministerios y dentro de nuestra vida para poder avanzar en Dios. Aleluya. Entonces la doctrina falsa corre muy rápidamente. Pablo decía, se van a levantar maestros conforme a su propia concupiscencia, que van a apartar de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. Eso quiere decir que la gente va a correr tras ellos. Dice Pablo, se van a amontonar maestros que van a enseñar falsa doctrina, que van a enseñar doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, porque predican algo pero lo sacan de contexto y enseñan algo que no está dentro de lo que está alineado con Dios y su palabra. Entonces aquí Juan dice, hay tres personas, el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos tres trabajan, se mueven y concuerdan. No hay margen de error en ellos tres. Ellos tres son los que nos capacitan, los que nos dan la fuerza. Y Juan, el discípulo amado, estaba hablando aquí que fue el que Jesús cuando estaba en la cruz le dijo, madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre, que le entregó a su madre en sus manos. Un hombre que vio morir a Jesús, que vio que Jesús fue crucificado, que Jesús fue entregado por pecadores, que fue crucificado y de hecho fue el hombre que estuvo más cerca de Jesús en todas sus aflicciones. Porque Pedro lo miró de lejos, Pedro lo negó 3 veces y Pedro se apartó. Pero Juan era el que estaba a los pies de la cruz. Juan era el que estaba cerca de María, el que consolaba a la madre de Jesús. Juan era el que estaba ahí, el que lo consolaba, el que tal vez le daba ánimo y le decía a María, mujer, por favor, ten paciencia, cree en lo que Dios habló a tu vida, porque dice la palabra que María guardaba cosas en su corazón. Que guardaba cosas en su corazón que ella sabía y que ella entendía que Jesús era su hijo, pero que también Jesús tenía que morir en la cruz. Cuando viene este hombre que era sumo sacerdote y le dice que él podía morir en paz y le habla a María directamente y le profetiza y le dice, una espada va a traspasar tu corazón. Señor. Le estaba hablando de la muerte de su hijo. Sí, Señor. Le estaba hablando de la crucifixión de Jesús. Y María sabía que el tiempo de su hijo iba a llegar a un término. María sabía que su hijo en algún momento iba a ser crucificado, iba a ser entregado por pecador, iba a morir en la cruz, porque ese era su propósito. Cuesta aceptar la muerte de un ser querido. Y yo creo que para una madre mucho más cuesta aceptar la muerte de un hijo. Porque se supone que los hijos son los que tienen que enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Y cuesta la muerte de un hijo. Imagínese usted, María, cuánto sufrió por su hijo. Si era su hijo amado, si era el que lo consolaba, si era su hijo el que estaba siempre ahí. Sí, Señor. Era el que la cuidaba, el que le entregaba todo, el que le entregaba el amor, el que le construía las cosas, el que le fabricaba cosas. Señor. Jesús siguió la profesión de su padre terrenal José. Él era carpintero. Entonces aquí habla Juan con una convicción extraordinaria. Pero la Biblia no tan solo en estos versículos, sino en otros versículos habla acerca de la Trinidad. Habla acerca de los creadores de todo lo que nuestros ojos ven. Sí, Señor. Hablan de los creadores de lo visible y de lo invisible. Sí, Señor. Habla de los que fueron creadores de todo lo que nuestros ojos ven, pero también de lo que nuestros ojos humanos no ven. De lo visible y de lo invisible. Y los versículos hablan. Y dice Colosenses 1:15, dice esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Señor. Cuando habla, dice, Él está hablando de Jesús, porque Jesús vino a mostrar al Padre sobre la tierra. Por eso le dijo a Tomás, cuando me ves a mí, ves al Padre. Dios. Porque el Padre es en mí, dijo Jesús, y yo soy en el Padre. Entonces Él vino a mostrar, Él fue la imagen, Él mostró la esencia de Dios. Él mostró cómo era Dios. Señor. Lo que Jesús hizo fue venir a mostrar la capacidad de Dios para poder restaurar, para poder dar vida, para poder sanar, para poder libertar, para poder crear milagros, para poder multiplicar, para poder alimentar. Porque lo que el Padre hacía también lo hacía el Hijo. Bendito Dios. Entonces Jesús fue la imagen de ese Dios invisible. Él mostró al Padre en sí mismo. Él mostró el amor de Dios. Le pregunta a un hermano hacia su otro hermano si daría la vida
o esa mujer va a dudar y va a tardar en responder, pero el Padre no tarda en responder. Ese es el amor de Dios. Por eso colocó el amor, el Padre, en el Hijo, para que el Hijo pueda entregarse en la cruz sin dudar ni un segundo de lo que Él estaba haciendo. Porque el amor de Dios estaba metido en los huesos de Jesús. Porque el amor de Dios estaba metido en el corazón de Jesús. Por lo tanto, Jesús no iba a dudar en ningún momento de ser crucificado por amor a usted, por amor a usted, por amor a mí. Porque Él nos amó como Padre y nosotros como hijos. Entonces, la palabra dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habla de lo visible porque lo visible habla de todo lo que nosotros podemos palpar, ver, oler, sentir, tocar con nuestra carne, con nuestra humanidad. Eso es todo lo visible, todo lo que Dios creó, todo lo que podemos disfrutar en la vida terrenal. Todo eso es creación de Dios. Los animales, los peces, los árboles, todo lo que usted ve, creación de Dios, visible. Y lo invisible, los tronos, los principados, las potestades, todo eso también es creación de Dios. Todo lo que nuestros ojos no ven, pero podemos palpar, podemos oler, podemos ver, podemos oír, podemos sentir con nuestro espíritu. Todo eso también es creación de Dios. Entonces todo lo visible y lo invisible lo creó Dios. Porque así como está el Padre, también está el Hijo. Y también está el Espíritu Santo. También está el Espíritu Santo. Y estas tres personas cumplen funciones diferentes. Pero diga conmigo el mismo propósito. El mismo propósito. El Padre cumple una función. El Hijo cumple una función. Y cumplió una de las funciones más importantes para la humanidad. Entregar su vida en la cruz por amor a nosotros. Y el Espíritu Santo cumple una función importantísima hoy día, en este mismo momento, dentro de las congregaciones y en nuestra vida personal. Y afuera en el mundo también el Espíritu Santo es el que convence al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo está cumpliendo una función extraordinaria allá afuera. Algo que a veces usted y yo lo hacemos. Sí, Señor, amén. Que es predicar a Cristo, que es convencer al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo hoy día. Hoy mismo lo está haciendo. Hoy mismo lo está haciendo acá. Hoy día mismo lo está haciendo en tu vida, en mi vida. Nos está convenciendo de algo que necesitamos ser convencidos. Entonces, estas tres personas trabajan y cumplen funciones diferentes, pero trabajan en el mismo propósito y con la misma voluntad. Ellos saben y ellos entienden que nosotros necesitamos. Cada uno de ellos cumple una función y una función importante dentro de nuestras vidas. Y yo quiero que usted entienda esto hoy día. Que cada una de estas tres personas, divinas, eternas y con un poder extraordinario, transmiten algo en nuestra vida. Cada uno de ellos transmite algo en nuestra vida. Y algo que a veces nos hace falta a nosotros. Porque estamos acostumbrados a poder a veces sentir la presencia por un momento en nuestra vida. Señor, amén. Y nos conformamos con ese momento de la gloria de Dios. Dios. Y estamos acostumbrados a veces a ver un milagro, a ver una sanidad, a ver algo extraordinario que Dios está haciendo en medio de nosotros, o a salvar uno, a 10, a 20 personas en un servicio, en un evento especial. Pero estas tres personas nos transmiten algo a cada uno de nosotros, algo que usted y yo necesitamos a veces, que solamente uno de ellos lo puede transmitir. Por ejemplo, el Padre a usted le va a transmitir identidad. Hablando de Dios el Padre. El Padre a usted le da identidad, a usted le da un nombre, a usted le da una capacidad de una convicción de que usted es un hijo de Dios. El Padre a usted le va a transmitir esa paternidad y le va a transmitir esa cobertura que no le puede dar una persona ni un hombre terrenal. Cuando usted cree en Dios, el Padre, y cuando usted lo deja que Él actúe en su vida, el Padre le va a transmitir eso
que nosotros hemos necesitado toda nuestra vida por la forma que nos han criado, por la forma que nos han crecido. Porque a veces en nuestra vida personal, nuestra vida humana, nuestros padres nunca supieron ser padres. A veces nuestros padres se equivocaron 1000 veces con nosotros y nos trataron mal y nos dijeron lo que nosotros íbamos a hacer en la vida, buenos para nada. Pero el Padre eterno, el Padre Dios, cuando Él viene y te transmite algo a ti, y cuando Él ministra tu vida, el Padre te hace entender que hay un Dios sobre los cielos que te quiere transmitir paternidad y que te dice: tú todo lo puedes, y yo te doy mi cobertura, y yo te doy mi identidad, y tú eres un hijo, una hija de Dios. Cuando tú tienes esa convicción, nadie te puede mover de ahí, porque el Padre te cubre, porque el Padre te entrega su función, su forma de trabajar con nuestras vidas. Entonces el Padre, ¿qué te da? Te da paternidad, te da seguridad. El Padre te da cobertura, te da identidad. Por eso dice la palabra que nosotros podemos decir confiadamente que somos hijos de Dios, porque el Padre se reveló a nosotros. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 16, cuando el Señor le habla a Pedro y cuando le hace una pregunta, le dice: ¿qué dicen los hijos del hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, uno dice que eres Juan el Bautista, eres Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, algunos de los profetas. Y Jesús le dice: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre le dio la capacidad a Juan para que el Hijo se le revele. Si el Padre no te da la capacidad de poder entrar en las filas y en los caminos del Señor como un hijo, como una hija verdadera, con una convicción de Dios, de que tú eres una hija, que eres un hijo de Dios, entonces toda la vida vamos a tambalear en cuanto a nuestra identidad. Por eso es que la gente a veces viene y va. Por eso es que a veces la gente se va al mundo y vuelve a la iglesia. Y se va una y se va otra y se va otra y se va otra vez. Porque nunca han entendido cuál es la función y nunca han dejado que el Padre pueda ministrar su vida. Cuando el Padre te ministra, cuando el Padre, Dios te ministra y te transmite su paternidad, tú nunca más dudas de lo que eres en Dios. Señor. Pueden venir tormentas, pueden venir problemas, pueden venir enfermedades. Tú tienes la seguridad de quién es tu Padre. Tú tienes la seguridad que eres hijo, que eres hija de Dios. Y nadie te lo va a sacar de tu mente. Aunque quedes solo predicando a Cristo, aunque quedes solo ministrando la palabra, tú sabes quién eres en Dios. Y eso te lo va a transmitir el Padre. Eso te lo va a transmitir Dios. Vuelvo a repetir, el Padre te da paternidad, te da seguridad, te da cobertura, te da identidad, te da un nombre, nos da una asignación, nos da un propósito en la vida. El Padre te da una asignación en tu vida. El Padre te asigna para algo. Tú sabes para dónde vas. No eres una persona que está ciega, que no sabe qué hacer. No eres una persona que te levantas por las mañanas y dices: ¿qué voy a hacer hoy día? No, eres una persona que tienes un propósito en la vida, que sabe lo que tienes que hacer, sabe para dónde ir, sabe qué tienes que transmitir, sabe quién es tu Padre y sabe que el enemigo venga y te hable tu vida y te diga: tú estás perdido, tú estás perdiendo el tiempo. Tú tienes la seguridad porque el Padre te da esa seguridad de que eres un hijo, una hija de Dios. Y nadie te lo va a sacar de tu vida. Eso te transmite el Padre. Así como rápidamente podemos profundizar en cada una de las cosas, pero no tenemos el tiempo suficiente. Dice el Salmo 91:1: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de ahí, si usted sigue leyendo el Salmo 91, lo que le va a dar a usted va a ser seguridad. Amén. Lo que el Salmo 91 le da a usted es seguridad. ¿De quién es usted? ¿De quién es Dios para usted? De que Dios no es solamente Dios de la iglesia. Que Dios no es tan solo Dios de las bancas de la iglesia. Que no es tan solo Dios en medio de la adoración y de la alabanza o de los himnos. Que no es Dios tan solo en medio de la oración de la iglesia. Sino que Dios es Dios de tu vida. Él camina contigo, Él va contigo. Él está en tus proyectos, Él está en tu vida. Él está en tus batallas, en tus guerras, en tus luchas. Ahí está Dios. Cuando tú tienes esa seguridad, tú sales con la frente en alto de tu casa, sabiendo quién eres en Dios.
Eso es lo que Dios quiere transmitir esta noche a tu vida. Que salgas con la frente en alto el día de mañana y que tú sepas quién eres en Dios. Que tú no eres como los que andan allá afuera. Que tú no eres como un alcalde, como un concejal. Que tú no eres como una persona encargada de una junta de vecinos, cualquier otro cargo, un presidente de la república o un diputado, un concejal, no sé, un ministro. No eres así, tú eres un hijo de Dios. Y el hijo de Dios tiene mucho más valor que cualquiera de ellos. Porque nuestro Padre es el dueño de todo lo que nuestros ojos ven. Nuestro Padre es el dueño de la eternidad. Tú tienes esa seguridad. El Hijo Jesucristo nos transmite sanidad. Nos transmite liberación, restauración, redención, salvación. Nos transmite perdón de pecados. Cuando usted conoce al Hijo Jesucristo y cuando usted sabe lo que Él le transmite a usted, usted tiene la seguridad que sus pecados fueron perdonados. Porque el Hijo perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por amor a nosotros. Él nos da redención. El Hijo nos transmite sanidad, liberación, restauración. El libro de Isaías 53 habla del siervo sufriente. ¿Cuánto lo han leído? Pero ahí habla y dice la palabra: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y dice que el Hijo el cordero será llevado como cordero al matadero. Dice que Él se entregó por nuestros pecados, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Está hablando del Hijo, está hablando de Jesucristo, está hablando de lo que Él iba a transmitir a la humanidad. De que el Hijo iba a transmitir ese poder sobrenatural, de que el Hijo iba a transmitir esa sanidad que el hombre necesitaba, que la mujer necesitaba. Usted se da cuenta cómo estaba el pueblo judío cuando llegó Jesús, cuando apareció. Jesús apareció en un tiempo en el cual el pueblo judío estaba derrotado espiritualmente. El pueblo judío, el pueblo de Israel, porque Él vino a los suyos. Dice el libro de Juan que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice de Dios que la capacidad o el poder de ser llamados hijos de Dios. Ahí entraron usted y entro yo. Que somos hijos de Dios a través del Cordero, a través del Hijo de Dios. Pero cuando Jesús vino, el pueblo de Israel estaba perdido espiritualmente. No habían sanidades, se habían perdido los milagros, se habían perdido las sanidades, porque los historiadores dicen que desde el libro de Malaquías al libro de Mateo, dice que Dios guardó silencio por 400 años, que no habló a la tierra. Entonces imagínense cómo estaba el pueblo sin dirección, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. El pueblo sin profecía hace lo que quiere, va por donde quiere, hace lo que le gusta hacer. No tiene una dirección, no tiene un direccionamiento en su vida. Por eso son importantes los pastores, por eso son importantes los ministros, porque los ministros te van a direccionar en tu vida. Amén. Pero Él viene en ese tiempo donde el pueblo de Israel necesitaba ser liberado. Habían endemoniados por millares. Habían personas enfermas por millares. Habían paralíticos, habían sordos, habían mudos, habían ciegos, habían leprosos. Estaba lleno la tierra. Y cuando Jesús aparece, comienza a transmitir y comienza a cumplir su función por la cual Dios lo había asignado a la tierra. Y comienza a venir una liberación, una salvación, una sanidad. Que el pueblo comenzó a sorprenderse porque este hombre no era como Elías, no era como Jeremías, no era como Juan el Bautista, era algo diferente. Había algo diferente, sus palabras transmitían cosas diferentes. Entonces el Hijo vino en ese tiempo y Él comenzó a entregar de lo suyo. Y la gente comenzó a ser liberada. El problema de hoy en día nuestro como iglesia es que nos han predicado tantas veces de la cruz. Y nos han hablado tantas veces de la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y nos han ministrado y nos han dicho tantas veces que el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, que le perdimos el valor. Que le hemos perdido la importancia a lo que significa eso. Le hemos perdido el valor, la importancia a lo que significa que un hombre de carne y hueso como nosotros muera en una cruz para darnos el perdón de pecados. Y como estamos tan acostumbrados a escuchar de eso, y como la humanidad está tan acostumbrada a escuchar a los evangélicos, a los canutos, como quieran llamarnos, tan acostumbrados a escuchar que hablan de Jesús, de ese que murió allá, de que ese es un mito, que la gente le perdió el valor y la iglesia le perdió el temor a Jesús. Pero Jesús está aquí más presente que nunca.
Jesús está cerca de usted, más presente que nunca. Jesús dijo: yo no lo voy a dejar huérfanos. Yo me voy a ir, pero va a venir uno que va a cumplir la misma función mía. Se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús no se ha ido, Jesús está presente. No me recuerdo quién era. Mi esposa hoy día predicaba y decía: allá donde murió Jesús en la cruz es un lugar turístico hoy día. La tumba de Jesús, donde estuvo Jesús, es un lugar turístico, donde van turistas de todo el mundo a visitar esos lugares. Donde está la tumba vacía de Jesús, ministros van para allá, y los ministros que van dicen que se siente una gloria, un poder ahí extraordinario hasta el día de hoy. Porque fue el lugar donde estuvo el Maestro. Porque fue el lugar donde estuvo Jesús, el que murió por mí, el que murió por usted. Porque esa fue la tumba que dejó el Señor ahí vacía, para irse al reino de los cielos, para darnos la promesa y para decirnos: así como yo me voy a volver un día por ustedes. Yo no sé si usted me está captando hoy día. Yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta, pero le estoy hablando del Hijo. Le estoy hablando del que murió por usted en la cruz. No le estoy hablando de ningún hombre. Le estoy hablando de ese que fue capaz de dejar su trono, su reino, su riqueza por amor a usted y por amor a mí. De ese le estoy hablando. Yo no me vengo a predicar a mí mismo. El pastor José es lo de menos acá. Aquí lo que corre es la gloria de Dios. Es el Hijo. Es el que murió por nosotros, porque Él pagó el precio. Porque nosotros, con el precio que le pagamos, hoy día, no le llegamos ni a los talones a Jesús. Él pagó un precio extraordinario. Entonces el Hijo le transmite, le voy a repetir esto, le transmite sanidad, le transmite liberación, le transmite restauración. Él restaura todo lo que se echa a perder en tu vida. Cuando tú llegas a Cristo, Él viene a restaurar esos vasos rotos. Eso que el diablo destruye allá afuera, Él lo viene a restaurar. Él viene a hacer nuevo. La palabra restauración tiene el significado de que Dios restaura algo que se rompió, pero lo supera su estado original. Queda mucho mejor que antes. Esa es la restauración que viene a hacer el Hijo en tu vida y en mi vida. Entonces Él nos transmite restauración, nos transmite redención, salvación, perdón de pecados. Y el Espíritu Santo de Dios nos transmite, o Él es el que trae la llenura. El Espíritu es el que trae la llenura, el que trae los dones, los ministerios, las operaciones. Él es el que trae la llenura del Espíritu Santo, la llenura de Dios. El Espíritu es el que se mueve en medio de nosotros. Él es el que se mueve en medio de nosotros, el que reparte como Él quiere, el que trae los regalos de Dios del cielo. Esa es su asignación, ese es su trabajo, esa es la voluntad del Padre, que el Espíritu Santo venga y reparta dones a la iglesia y que transmita la voluntad de Dios sobre ustedes. El Espíritu Santo es el que está convenciendo hoy día mismo allá afuera de juicio, de justicia y de pecado, y el que nos convence a nosotros cuando nosotros nos queremos desviar un poquito. El Espíritu es: cuidado ahí, no vayas para allá, no hagas esto, no hables esto, no hables con esta persona, no te metas ahí, no abras este negocio, abre este, cierra esta puerta, abre esta puerta. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía, el que nos capacita, el que nos da la capacidad de entender cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu es el que nos da esa capacidad de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén aquí? Si usted se guía por el Espíritu Santo, usted va a hacer la voluntad de Dios. Si usted deja que el Espíritu le hable a su vida, usted va a hacer la voluntad de Dios y usted no va a errar. No va a errar en nada de lo que haga. El que este lugar esté construido es la voluntad de Dios. Es la voluntad del Padre. Es lo que el Señor quiso con su siervo. Es lo que el Señor quiere con su siervo aquí en la tierra. El que Él se esfuerce, el que Él ponga todo su esfuerzo, que Él ponga todas sus fuerzas humanas en construir esto. Es la voluntad de Dios. Dios lo va a recompensar. Dios va a hacer con Él. A veces nosotros no somos capaces de ver el esfuerzo y la responsabilidad que nosotros como siervos de Dios tenemos. Y todas las guerras y las batallas que vivimos diarias. Y que a veces nuestras batallas nos quieren derribar, nos quieren tirar al piso.
Pero ahí está nuestro Dios para levantarnos y para darnos la fuerza. Porque déjeme decirle, cuando hay un llamamiento de Dios y el mismo diablo con todos sus demonios lo puede derribar. Aunque él haga lo que haga, aunque quiera lo que quiera, aunque hable lo que hable, nunca va a derribar algo que es de Dios. Lo que es de Dios va a permanecer, lo que es de Dios va a avanzar, lo que es de Dios se va a levantar. Esa es la verdad, amado, esa es la verdad, iglesia. Lo que es de Dios avanza, se levanta una y otra vez. Y hay señales claras de que Dios es el que levanta, de que no es el hombre el que levanta, sino que es Dios. Porque yo le aseguro que si fuera por mi fuerza o por la fuerza de mi obispo, por la fuerza de mi pastor, hoy día ya no estamos acá. Pero hay uno que nos da la fuerza, hay uno que nos levanta, hay uno que capacita, hay uno que dice: este es el tiempo de avanzar, este es el tiempo de avanzar, este es el tiempo de levantar, este es el tiempo de construir. La Biblia habla de que hay un tiempo para todas las cosas. Primera de Corintios 12:1 en adelante habla de que el reino de Dios se mueve en la diversidad. ¿Por qué hablo de la diversidad? Porque ahí en Primera de Corintios habla de que el Padre es el que entrega las operaciones, el Hijo es el que entrega los ministerios y el Espíritu Santo es el que entrega los dones espirituales en la iglesia. Pero dice que Él lo hace como Él quiere, no como nosotros queremos, porque si fuera como nosotros quisiéramos, tal vez tendríamos a otras personas, tal vez buscaríamos a otra persona que nos cae bien para colocarle en un ministerio, pero no es así. Dios no le preguntó, Jesús no le preguntó ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los sacerdotes, ni a los escribas quién iba a colocar dentro de los 12. Jesús dijo: estos son los 12. Y se acabó y terminó y comenzó a trabajar con ellos. Lucas capítulo 6 versículo 12 habla y dice que Él pasó la noche orando, y cuando Él baja dice que Él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Pero Él no le preguntó al hombre, no fue a la casa sacerdotal, Él no fue al templo, no fue al Sanedrín, no fue al consejo de obispos, no fue al consejo de pastores, no fue al consejo de los fariseos ni de los saduceos. Él fue a las plantas, fue a las rodillas, fue al monte a orar, y en el monte se le reveló quién eran los que iban a avanzar con Él. ¡Aleluya! Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre escoger algo o alguien humanamente a que Dios lo escoja. Porque cuando Dios lo escoja, Dios no se equivoca, pastor. Dios no se equivoca. Y Dios no se ha equivocado con usted. Dios depositó algo sobre su vida y Dios va a explotar ese algo que tiene sobre usted. Los hombres lo quieran o no lo quieran, Dios lo va a hacer, amado. Dios lo va a hacer. Porque hay una cobertura y hay un manto sacerdotal sobre usted, que eso lo va a llevar a ser un hombre de Dios y un hombre que va a ser reconocido en muchos lugares, y que tus enemigos van a venir a pedirte perdón a la puerta de tu casa. Te van a golpear la puerta, me dice el Espíritu Santo. Te van a golpear la puerta para pedirte perdón todos los que han hablado de ti. Y yo te lo entrego en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios es el que levanta a los hombres. No es el hombre, no es la mujer. No somos nosotros, no son nuestras capacidades. Bendito Dios. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Los fariseos nunca aceptaron el ministerio de Jesús. Nunca lo aceptaron. Los saduceos nunca aceptaron a Jesús como hijo de Dios. Nunca lo aceptaron. Pero cuando vino Jesús en el desierto a Juan el Bautista lo miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y desde ese día en adelante nadie lo detuvo. Desde ese día en adelante el Cordero de Dios fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto, y cuando Él vuelve en el poder de Dios y comienza su ministerio sin preguntarle a nadie, sin pedirle la opinión a nadie. El Espíritu Santo está aquí hoy. El Espíritu Santo está aquí hoy. El Espíritu Santo funciona de la mano del Padre y alineado con el Padre y con el Hijo. Cuando la palabra del Señor, yo quiero que usted lea, por favor. Yo estoy casi terminando para que podamos orar, porque yo siento que Dios está haciendo algo poderoso hoy aquí. Dios está haciendo algo poderoso hoy aquí. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16 versículo 5. Dice: pero ahora voy al que me envió,
Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas cuando me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y dice ahí, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Escuche esa palabra, por favor. Jesús le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Jesús le estaba hablando a los suyos, le estaba hablando a los 12, le estaba diciendo, ustedes no pueden sobrellevar lo que yo les puedo hablar en este momento. Jesús le estaba diciendo, me gustaría hablarle y decirle tantas cosas acerca de lo de usted, pero usted en este momento no lo puede sobrellevar. Los discípulos y los apóstoles no podían resistir lo que Jesús le podía hablar en ese momento. A mí me gustaría, iglesia amada, me gustaría, amado, que en esta noche usted pudiera sacarse ese concepto que tiene del Espíritu Santo de Dios, de que Él solamente viene para llenarlo por un momento, para llenarlo por un momento. Que usted saque ese concepto solamente que el Espíritu Santo hace eso, sino que el Espíritu Santo usted lo viene a direccionar. El Espíritu Santo usted lo viene a capacitar. El Espíritu Santo le muestra las cosas que van a venir. El Espíritu Santo, más que llenarlo por un momento y más que hacerlo hablar en lengua y profetizar por un momento, la capacidad que te da el Espíritu Santo de saber lo que viene, de entender las cosas del mañana, no te lo va a dar ningún hombre, no lo vas a entender por ti mismo. Eso te lo da el Espíritu Santo de Dios. El Señor le decía, hay cosas que quiero decirle, pero ustedes todavía no lo pueden sobrellevar. El Espíritu Santo viene para direccionar tu vida, para mostrarte lo que está por venir. El problema es que hay oportunidades en las cuales no estamos listos para poder recibir una palabra de Dios. Hay parte en nuestra vida, hay oportunidades en nuestra vida. Si me ayudas, pastor, con la adoración, por favor. Hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros no estamos capacitados para recibir una palabra de Dios. Porque si viniera una palabra de Dios, en ese momento no seríamos capaces de soportarlo. Hay cosas fuertes en nuestra vida que vivimos personalmente. Y si el Espíritu Santo viniera en un momento y le dijera a usted, esto es lo que usted va a vivir mañana, tal vez usted hoy día no lo podría soportar. Por eso el Espíritu Santo es prudente con nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo habla a tiempo. Y habla a tiempo en nuestra vida. Y habla fuera del tiempo también. Para que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Yo le aseguro que este es un tiempo, amado obispo, amado pastor. Este es un tiempo en el cual Dios nos está levantando de una forma diferente. Con una visión diferente de las cosas. Mirando las cosas de una forma diferente. Entendiendo que el Espíritu Santo es el que está hoy día con nosotros. Y es el que nos va a capacitar y el que nos va a direccionar en nuestra vida. Te va a direccionar en tus proyectos de vida. Te va a direccionar en tu vida familiar. Te va a direccionar en tu matrimonio, con tus hijos. El Espíritu Santo te va a direccionar en todo lo que tú necesitas en tu vida diaria. Él es el que te va a dar la capacidad. Por eso dice Jesús, hay muchas cosas que yo tengo que deciros. Pero aún no la podéis sobrellevar. Le estaba hablando a los 12. Pero el versículo siguiente dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les mostrará todas las cosas, les enseñará todas las cosas, le va a mostrar las cosas que van a venir. Jesús le estaba diciendo, el Espíritu Santo le va a mostrar y le va a decir las cosas que yo le estoy diciendo hoy. Cuando usted va a esa palabra, si es que me recuerdo porque lo estuve leyendo y lo he leído varias veces, cuando habla de otro consolador, cuando la palabra otro, en el griego, Jesús lo que quiso decir es que el Espíritu Santo iba a venir a hacer las mismas cosas que Él hacía. Que el Espíritu Santo se iba a mover de la misma forma en que Él se movía. Que el Espíritu Santo iba a hacer lo mismo que Él hacía si estuviera Él presente hoy aquí.
O sea, cuando viene el Espíritu Santo en un lugar y cuando toca tu vida, es Jesús mismo tocándote. Es Jesús mismo tocando tu corazón, tocando tu vida. Es Jesús mismo entregándote ministerios y dones en tu vida. Jesús dijo, Él va a hacer las mismas cosas, porque Jesús mientras estaba en la tierra, por eso Él le dice, les conviene que yo me vaya. No va a venir tristeza, le dice, porque ustedes saben que yo me voy a partir, que me voy a ir. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque Jesús, su ministerio era limitado al lugar donde Él se movía, donde iba, ahí había milagro. Pero cuando Jesús se fue, ascendió al Padre y vino el Espíritu Santo en Pentecostés, entonces ya comenzó a abarcar toda la tierra. Jesús hoy día está en todo lugar.